Bienvenidos a Bureau Veritas Business School, a este encuentro de alta dirección en el que tenemos la suerte de contar con Íñigo Sagardoy de Simón, que nos acompaña. Un saludo muy especial a los alumnos del máster en Dirección de Recursos Humanos de Bureau Veritas Business School. Mi nombre es Carlos de Benito y dirijo el máster, pero vamos a presentar a Íñigo Sagardoy, que es el protagonista de esta jornada que vamos a compartir. Bienvenido, Íñigo. Muchas gracias. Bueno, Íñigo Sagardoy pues es una referencia en el mundo del derecho del trabajo y más incluso en el mundo de lo social en España y en general pues en nuestro entorno. Íñigo Sagardoy pues es abogado, ¿verdad? Se licenció en su momento en ICADE, es doctor en Derecho con premio extraordinario en la Universidad de Alcalá de Henares, es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Francisco de Vitoria, imparte clases en las más prestigiosas escuelas de negocio, en fin, también en Estados Unidos y bueno, pues en Harvard, donde ha sido alumno en programas de posgrado y colabora también con universidades allá. Y bueno, yo diría que sobre todo y lo más importante, ¿verdad?, porque es vocacional, es abogado y es presidente de Sagardoy Abogados, ¿no? Y Sagardoy pues es el despacho de referencia en el ámbito laboral en España, porque reúne la condición de ser una gran firma, grande en extensión y en conocimientos, y estar especializada y reconocida en el mundo de lo social y en el ámbito del derecho del trabajo, pues lo que no es tan común. Así que pues tenemos la suerte, Íñigo, de contar con un verdadero experto. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este encuentro. En la estructura que vamos a seguir, pues haremos unas preguntas, tendremos una entrevista con Íñigo y dejaremos tiempo después también para que quienes nos están viendo y escuchando pues puedan preguntar también y participar. Empezamos entonces, Íñigo, reiterar la bienvenida, ¿verdad? Gracias por la presentación tan amable y por la invitación a Bureau Veritas, y a Carlos en particular. Pues muchas gracias. Bueno, no hemos dicho que aunque se deduce, ¿verdad?, de la presentación, que Íñigo también escribe en múltiples sitios, ¿verdad?, en artículos en revistas especializadas, libros técnicos, libros de texto. Y bueno, pues para entrar en materia, ¿no? Este es el último, ¿verdad?, que se ha publicado. Se titula 100 preguntas sobre la reforma laboral, que está editado por LEAD, ha salido pues muy recientemente. Y bueno, pues nos sirve, ¿verdad?, para introducir un poco esta entrevista, preguntando a Íñigo pues las características fundamentales de esta reforma laboral en España, pues en fin, en dos palabras, ¿no? Si nos puede dar un pequeño balance, características y un balance hasta ahora. Bueno, yo creo que esta reforma laboral ha supuesto un paso bastante decidido, un paso profundo hacia un cambio que es inicial, pero que yo creo que se va a consolidar de nuestro modelo de relaciones laborales, ¿no? Nuestro modelo de mercado de trabajo. Sucedía que hasta la fecha, antes de entrada en vigor de la reforma, la legislación laboral española, bueno, pues era una legislación laboral que no sé si era buena o mala, lo que sí que todos coincidían en que era una legislación laboral rígida, en el sentido de que era difícil que sirviera para adaptarse a las situaciones críticas cuando una empresa o un grupo de empresas, un sector, pues atravesaba una situación crítica. La ley laboral no daba facilidades para adaptarse a esa situación. Y lo que nos encontrábamos es que una ley laboral rígida, pensada para unos momentos más de bonanza, para unos momentos donde había una estabilidad en el empleo fijo en España, pues en situaciones de dificultad económica pues no venía funcionando, ¿no? Otros países europeos tenían un modelo más flexible y ante esas situaciones de crisis lo que la ley laboral hacía era facilitar medidas para que el empresario adoptara como alternativas al despido. Entonces te encontrabas, y si buceabas en otras leyes europeas,
pues en medidas de reducción de jornada, de modificación de condiciones, de modificación o reducción de salarios, siempre como alternativa a algo más traumático, o se pensaba más traumático, que era la extinción del contrato, ¿no? En España eso no sucedía así y, bueno, pues se pensó que con la fuerte destrucción de empleo que estaba ocasionándose en España con el inicio de la crisis, 2007-2008, que era el momento de cambiar esa tendencia, ¿no? Y tampoco se ha hecho nada súper original. Realmente lo que se ha cogido es esas cosas buenas y esas ventajas que existían en esos modelos europeos y decir, bueno, vamos a intentar aplicarlo a nuestro sistema laboral. Y quizá el epicentro de toda la reforma es ese, ¿no? Tratar de conseguir una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, flexibilidad interna por parte de las empresas, como alternativas a la destrucción de empleo y sobre todo parar la sangría del desempleo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y se ha utilizado, es decir, si tuviéramos que hacer como un pequeño balance, pero claro, lo que se ve, digamos, si miras la estadística, en los grandes números dices, bueno, pues el desempleo pues ha aumentado, en fin, no se sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, ver un poco el balance, imagino que se puede mirar un poco más en profundidad. Claro. Hombre, yo veo dos cosas. Una, que la primera norma que estableció la reforma laboral salió en febrero del año 2012, un Real Decreto, pero era un Real Decreto bueno, que nació con vocación de provisionalidad, porque luego se había que convalidarlo en las Cortes y siempre se pensaba, y todo el mundo pensaba, que podía haber modificaciones. De hecho, las hubo y salió una ley muy reciente, en julio de este mismo año, donde ya se consolidó el inicio de esa reforma laboral y hubo cambios respecto a lo que se había aprobado en febrero. Entonces, quizá también ahí las empresas pues fueron cautas y dijeron, bueno, vamos a ver un poco cómo se va desarrollando este trámite legislativo y una vez que tengamos consolidado lo definitivo, pues tomamos decisiones, ¿no? Quizá hubo ese cierto impasse. Si a eso le acompañamos que la situación de crisis económica tan profunda que tenemos y que teníamos en nuestro país, pues es cierto que es difícil ver los frutos de la reforma laboral en este corto plazo, ¿no? Siempre se dice, también lo comparto, que una ley laboral, por muy buena que sea, imaginémonos que vamos a hacer la mejor ley laboral, nos reunimos todas empresas, sindicatos, académicos, y decimos, vamos a hacer una ley laboral que seguro que esta ley laboral va a ser la fórmula mágica para mejorar nuestro mercado laboral. Pues aunque tuviéramos esa ley, realmente en una situación tan dramática como la actual, donde las empresas están como están, con falta de crédito, con pocas expectativas, con cierta desconfianza hacia el futuro, es muy difícil, muy complicado animarlas a contratar y ya les puede dar las leyes mejores que esto es como una ensalada, tú puedes poner solo la sal, pero si no tienes la lechuga, el tomate y lo demás, pues, la ensalada no sabe nada bien, ¿no? Entonces, aquí sucede un poco lo mismo, falta todavía recorrido de la norma, porque es reciente, y segundo, que tenemos que ver un poco la luz para ir viendo los frutos. Pero a día de hoy, sí que, por lo menos yo en la práctica profesional, sí que voy viendo que hay empresas que están tomando bueno, pues el camino ante una situación de crisis, en vez de despedir o destruir empleo, pues vamos a hacer otras medidas, que ahora la ley las facilita mucho. Las reducciones de jornada. Reducciones de jornada, modificaciones de salario, modificaciones de horario, modificación de condiciones, traslados, etcétera, ¿no? Y eso evita que haya más despidos o por lo menos reducir el nivel de despidos, ¿no? Y sí que lo estamos viendo. Suspensión de contratos se está haciendo mucho, ¿no? Oye, hay una crisis coyuntural, suspendo contratos de forma temporal y no los extingo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo esos frutos. También es cierto que nos falta, para mí, dos claves fundamentales. Una, que la nueva norma, que insisto, que ha sido un cambio profundo de nuestro sistema laboral, vaya calando entre las que lo tienen que aplicar, que básicamente son empresarios y sindicatos, hasta que no se asuma, de ahí un poco también el libro, ¿no? de que se vaya comprendiendo bien la reforma, el sentido de la reforma, para qué sirve la reforma, qué posibilidades da, pues eso es un cambio de mensaje, de cultura, que no es fácil de asimilar en un país, ¿no? Y segundo ingrediente es la aplicación por parte de los tribunales, ¿no? Bueno, ahora las empresas van haciendo esas medidas poco a poco
y van testeando, entre comillas, cómo los tribunales van respondiendo, ¿no? Sí, porque esto es un tema interesante, porque fue también un poco polémico, ¿no?, desde el principio, con declaraciones de determinados colectivos también, de jueces y magistrados, ¿no? Un poco, ¿qué se está notando en esto? Ha habido una sentencia reciente en la Audiencia Nacional, no creo que es de julio, sí, ¿no? julio, o sea que es de hace muy poco. Y también ha habido alguna otra, ¿no?, un poco controvertida, ¿no?, en este sentido. Sí, hubo una primera reacción un poco sorprendente, porque los jueces al final tienen que simplemente aplicar la ley, interpretar la ley, pero tampoco creo que sea un papel ni legal ni un papel social el que tengan que criticar una ley porque es más beneficiosa para el empresario o más contraria para los trabajadores. Entonces, efectivamente, hubo unas ciertas declaraciones de algún colectivo judicial que decían que directamente no iban a aplicar la reforma laboral en sus sentencias, cosa que llama la atención en un Estado de Derecho como el que estamos en España, ¿no? Pero bueno, eso es así. Eso es cierto que vino producido por una reacción inmediata, rápida, y por un clima también sindical y social que era opuesto a la reforma. Pero bueno, yo a día de hoy, una vez que la ley está establecida, es muy difícil que un juez, claro, arbitrariamente o caprichosamente diga, oye, pues no voy a aplicarla así, voy a aplicarla en otro sentido. Máxime cuando la ley te marca ya el camino y te dice la exposición de motivos. Cuando queremos decir esto, significa esto. Entonces, es cierto que al principio veremos algunas sentencias que nos puedan llamar la atención, pero yo estoy muy convencido que a la larga aplicará la ley con el espíritu con la que se ha promulgado, ¿no? Y eso es así. Y podríamos decir que esta ley, por lo que hemos avanzado hasta ahora, de alguna manera aproxima a España a un modelo laboral que es un modelo laboral europeo, podríamos decir. Sí, yo creo claramente sí. En los últimos años, si echamos la vista atrás, desde el año 2008 al 2012, se producía un fenómeno que para cualquier persona que se interese en estos temas era muy paradójico. Teníamos una situación de crisis muy profunda, otros países europeos tenían esa situación de crisis igualmente profunda, incluso más, caídas del Producto Interior Bruto incluso mayores que la nuestra, y tenemos 20.000 ejemplos de Grecia, Italia, Portugal. Y de repente veíamos cómo esos países, las tasas de desempleo no eran tan dramáticas como la española. Y a lo mejor te encontrabas con países como Portugal o Irlanda, que estaban intervenidos y tenían tasas de desempleo pues, del 16%, 15%, que son altas, pero nada comparado con lo español, ¿no? Entonces, bueno, eso tenía una explicación. Y luego otro segundo fenómeno que se producía era que, a pesar de esa situación de crisis, los salarios seguían creciendo en España. Y en otros países pues había una clara rebaja de costes laborales, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Podría haber múltiples explicaciones, pero una referida claramente a la ley laboral es que en esos países se contaban con ordenamientos que propiciaban esa salida de la crisis. Es decir, oye, si tengo esta situación crítica o negativa, la ley laboral no me ponía obstáculos o no me impedía literalmente, como sucedía en España antes de la reforma laboral, rebajar salarios. La flexibilidad interna. La flexibilidad interna que comentábamos. Entonces, bueno, pues veías casos donde, ante situaciones más dramáticas que la española, pues no había tanta destrucción de empleo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que efectivamente esta nueva norma trata de aproximarse a esos ordenamientos europeos en esa línea, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, muy claro y evidente, a efectos de despidos colectivos, que en España, hasta la reforma laboral, se precisaba una autorización administrativa para los despidos colectivos. Solo sucedía en España y en Grecia. En ningún país europeo existía esa necesidad de autorización administrativa. Bueno, eso se ha eliminado. Ahora el único país que queda de Europa con esa autorización administrativa es Grecia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, entre otros muchos, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que nos hemos aproximado a ordenamientos europeos. Y el modelo anglosajón, que hemos comentado antes también los contactos, ¿verdad?, de Íñigo con Estados Unidos, en fin, en distintas universidades allá, luego a través de la red Jus Laboris, ¿no?, que es donde, en fin, participamos, realmente es creador en parte, ¿no?, de esta red de despachos internacional, el despacho Sagardoy. Esto también le da un conocimiento muy amplio de lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿El modelo anglosajón, en comparación con el europeo, todavía es un salto más o cómo? Sí, yo lo que tengo claro es que el modelo anglosajón es prácticamente o imposible importarlo a España.
sea, yo lo veo eso, soy muy rotundo en eso. No veo, hay una cultura ya de muchísimos años, una cultura laboral, una cultura social, una forma de realizar las leyes laborales, de realizar las leyes en su conjunto, que es muy distinta al modelo anglosajón, que nació con una idea totalmente distinta. La ley no cuenta, es una cosa ya casi, no ya ni de mínimos, o sea, la ley es una pura referencia y son las partes siempre, la sociedad, las partes privadas, las que se ponen de acuerdo en cómo regular su situación, ¿no? Y en el ámbito laboral igual, ahí lo que predomina es el contrato de trabajo individual, ahí se regula, los contratos son de 10 hojas, 12 hojas, sí, y claro, ahí se regula todo. Claro, y tienes que cuidarlo más. Claro, lo tienes que cuidar mucho. Aquí como vale poco el contrato... Aquí es un modelo oficial, que no hay mucho que... Y la ley, en cambio, tiene mucho peso. Entonces, trasladar o importar ese tipo de modelo anglosajón y ceñiéndonos a nuestra materia en el ámbito laboral es bastante complicado. Yo creo que sería inviable y muy difícil, y sería muy difícil de aplicar, sería un cambio cultural tremendo y lo veo bastante complicado. Aparte de la oposición sindical, que bueno, eso puedes contar con ello, ¿no? Pero tendrían que cambiar mucho las cosas para que se fuera a ese extremo. Y la diferencia entre uno y otro es esa, básicamente, ¿no? El modelo continental europeo es un modelo más de ley, más de intervención administrativa, intervención del Estado, intervención legal, menos autonomía privada. Y aquí lo tenemos claro en España, las partes no pueden, en un contrato de trabajo, aunque nos pongamos de acuerdo, no podemos establecer condiciones distintas las establecidas en la ley. Es el derecho necesario. Claro, es un mínimo que hay que respetar. Modelo anglosajón, todo lo contrario. Las partes son libres de pactar lo que estimen y bueno, la ley está ahí como mera referencia, ¿no? Que eso hace referencia también al diferente papel que juegan los sindicatos en uno y otro mundo, ¿no? Y al modelo sindical de afiliación y de representación. Totalmente no sé de acuerdo. Si me merece hacer una palabra sobre esto. No, salió en la prensa, y es una anécdota que yo creo que es muy ilustrativa, y salió en la prensa, y es verídica, porque yo lo he contrastado, yo creo que puede venir muy bien para ilustrarlo. El dueño el señor este de Las Vegas, dueño del complejo de Las Vegas, que viene a invertir aquí a España. Él lo ha dicho públicamente, que es contrario a los sindicatos, y él ha tenido encuentros en contra de los sindicatos fuertes en Estados Unidos. Y él no entiende cómo un sindicato puede imponerle determinadas condiciones en Europa o en España, ¿no? Y dice, claro, yo es que primero tengo contentos a mis trabajadores, ellos no necesitan a los sindicatos porque negocio directamente con ellos, y los sindicatos, pues básicamente lo que hacen es prácticamente molestar, ¿no? De hecho, tuvieron una pequeña amago de huelga en uno de sus casinos y se pusieron en su acera y les pudo echar y le dio la razón un tribunal americano porque dijo que la acera pertenecía a su recinto empresarial y la acera es propiedad de él y por tanto los sindicatos no podían hacer la huelga ahí o manifestarse allí, etcétera, ¿no? O sea, para que veamos hasta qué punto bueno, pues el concepto de relaciones laborales ahí es muy distinto, ¿no? Aquí no, aquí el sindicato está reconocido por nuestra Constitución como un elemento central del Estado de Derecho, del Estado social, tiene mucho protagonismo legal, tiene mucho protagonismo institucional, quizá pueda tenerlo protagonismo real más en lo que es la administración pública, la empresa pública, más que la empresa privada, quizá cada vez menos en la empresa privada, pero está ahí, está presente y sobre todo tiene un poder muy importante que es el de firmar convenios colectivos, que al final es lo que va a regular las condiciones laborales de cualquier empresa, ¿no? Y entonces eso está así y seguirá así salvo que haya un cambio, que tiene que ser un cambio casi a nivel constitucional. Entonces también veo difícil ese tipo de cambios, ¿no? Pero sin embargo sí que ha habido una evolución también en los sindicatos desde los años 80, ¿verdad? Sí. Donde todavía quizá éramos todos un poco más inexpertos, ¿no? ¿Cómo se ha vivido este cambio? Sí, yo creo que ahí el sindicato tiene un papel, y yo lo he hablado tengo mucha relación con sindicatos y buena relación también, y ahí ellos, claro, han pasado de un modelo de confrontación a ese modelo de confrontación a día de hoy, pues por decirlo de una forma un poco vulgar, vende menos, ¿no? Tampoco los empleados pues conocen sus derechos, más o menos, ¿no? Los trabajadores son cualificados, conocen sus derechos, tienen acceso a información.
no necesitan tampoco el sindicato para que tenga que pelear, entre comillas, con el empresario. O sea, ese modelo de confrontación yo creo que va desapareciendo. Y claro, han ido estos últimos años y van yendo hacia un modelo más de cooperación, o tratan de ir a un modelo de cooperación, ¿no? Pero claro, los intereses de unos y de otros no son iguales en muchas ocasiones, aunque puede haber acuerdos, y los hay de hecho, pero no son intereses exactamente iguales, ¿no? Entonces, claro, ahí el sindicato se enfrenta a un dilema de decir, bueno, ¿qué hago? Sigo insistiendo más en ese modo de confrontación porque realmente me da protagonismo, me da realce, o voy más a lo que están pidiendo, demandando, entre comillas, mis clientes, mis trabajadores, que dicen, oye, tampoco vamos a pelear con la empresa todo el día porque hundimos a la empresa y al final salimos perjudicados todos. Entonces, tienen un reto difícil. Yo creo que los dos principales retos en España a día de hoy sería una mayor profesionalización, en ese modelo de cooperación, una mayor profesionalización del sindicato, en el sentido de estar más cercano de determinados trabajadores de forma más especializada, es decir, no tanto un sindicato más de clase, que eso ya no se comprende tanto, ¿no? Es decir, oye, defensa de los derechos de los trabajadores en general, pues eso a día de hoy en el siglo XXI ya es... Pero sí, a lo mejor, oye, pues hay un colectivo de trabajadores determinado que tiene determinadas necesidades y eso hay que defender esos derechos, ¿no? Esa profesionalización en su gestión y transparencia en su gestión, que yo creo que eso es... para tener legitimidad requiere, evidentemente, ser transparente y ahí hay mucho camino por recorrer y profesionalización en la gestión, es decir, haya profesionales que bueno, pues que dirijan el sindicato de forma correcta. Y el tercer reto, y es un reto bastante difícil de resolver, y yo no estaría a su papel, que es el reto de la globalización. Claro. Los sindicatos cada vez son más globales, las empresas son más globales. Tú ahora defiendes los intereses de una empresa local, pero cada vez más defiendes los intereses de un sector en su conjunto. El sector textil en España, pues porque se está cerrando fábricas en España. Y entonces tendrás que defenderlo más a nivel global y tendrás que irte a ver a una empresa extranjera y decir, oye, ¿por qué no inviertes en España? ¿O por qué cierras en España? Entonces, esa globalización que se está produciendo, y el sindicato, incluso hay algunos sindicatos ya globales, pues es un reto muy importante. Y el sindicato español, igual que la empresa española, y si se queda de forma local, pues tendrá dificultades. Si abre un poco más los ojos, yo creo que ahí puede haber más oportunidades, ¿no? Muy bien. Y esto nos lleva también al tema de la negociación colectiva, que también nos ha salido, ¿no? Que bueno, hay algunos que dicen que realmente en esta reforma pues se ha tocado profundamente, otros dicen que no tanto, que no se ha tocado tan profundamente. Parece que se ha dado más relevancia a la empresa, ¿no? ¿Verdad? En la reforma, la negociación colectiva a nivel de empresa. Pero eso ¿cómo está? Yo creo que está más ordenado, porque antes se decía que bastaría quizá con mantener unos convenios sectoriales, con un nivel de una regulación casi mínima y a nivel estatal, y luego establecer otros niveles de negociación intermedio que deberían desaparecer. Eso tampoco parece que haya pasado. Es muy complejo. ¿Es la valoración? Sí. Es muy complejo porque al final es un hilo y si tiras de un lado o tiras de otro, pues puedes desequilibrar un poco el sistema. Claro, partimos de la base que el convenio colectivo en España es fuente de derecho, es norma, tiene valor de ley, tiene una eficacia general, da igual quién lo negocie, si lo negocian las partes más representativas, se aplica a todos los trabajadores. Eso es también una excepción que no se ha cambiado en España, pero es una excepción con respecto a otros países europeos. España es casi, yo creo que debe ser el único, ya casi me parece, país que tiene esa eficacia general de los convenios colectivos. En otros países lo que hay es una eficacia limitada, es decir, si lo negocia un sindicato, pues se aplicará a esos afiliados de ese sindicato. Si lo negocia este empresario, se aplicará a estos. Pero eficacia general que viene en la Constitución. Que viene en la Constitución y sería también muy complicado cambiar, ¿no? Eso se hizo para darle un mayor realce al inicio de la democracia española, para dar un mayor realce y protagonismo a la negociación colectiva y a los sindicatos en ese momento, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado. Claro, el dilema está, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Damos más preferencia y prevalencia al convenio del sector o damos más preferencia al convenio de la empresa? Hay pros y contras en cada uno de los dos sistemas. Y claro, según te muevas a uno o al otro, tiene sus complejidades. Si damos más preferencia al convenio del sector, la empresa te dice, oiga, es que estos señores negocian aquí arriba y tal, pero no me resuelven mis problemas del día a día, ¿no? Y mis problemas concretos. O yo no puedo aplicar medidas concretas innovadoras. Por ejemplo, yo quiero ligar los salarios de mis trabajadores a la productividad.
Si el convenio del sector no lo hace o no me lo permite, pues yo ahí no puedo ser más competitivo y no me puedo diferenciar de mis competidores. Entonces, en ventajas del convenio del sector, pues que al final hay más uniformidad salarial, se controla más la inflación. Y luego el otro modelo, decir, oye, no, vamos a ir al convenio de empresa, que es un modelo más anglosajón. Vamos a ir más al convenio de empresa y que sea la empresa la que tome las decisiones con sus trabajadores, sea innovadora, etcétera. Claro, ahí la desventaja es lo mismo que sucedía con la ventaja del otro lado. Pues al final el problema está, decir, bueno, pues se disparan los salarios, o pueden dispararse los salarios, no necesariamente, porque las estadísticas demuestran que los convenios de empresa a veces son más moderados que los convenios del sector, pero bueno, puede hacer dispararse los salarios. De alguna forma los sindicatos se quejan porque pierden ese control en la negociación, porque ya es más negociación directa de empresario con trabajadores, ¿no? Entonces, en España la reforma ha cogido un camino un poco intermedio. Dice, oye, no vamos a eliminar ninguno, vamos a tener nuestros convenios de sector, pero a la empresa, si quiere la empresa puede negociar su propio convenio de empresa y en la mayoría de las materias importantes va a prevalecer sobre el convenio de sector. Entonces es un término interesante, bueno, intermedio y bueno, vamos a ver cómo, porque es la primera vez que se hace y rompe un poco lo que había antes, sí. Y bueno, y se está produciendo que muchísimas empresas estén haciendo su propio convenio de empresa. Claro. Bien negociado con sus trabajadores directamente, bien negociado con los sindicatos, pero hay muchísimas empresas que estaban esperando esta medida para hacer sus propios convenios de empresa, cosa que antes era muy complicado, ¿no? Claro, sí, porque un modelo que sería quizás más anglosajón, donde realmente el sindicato estuviera negociando, pero solo para sus afiliados, claro, ¿no? Con un sistema más de, digamos, más de representación directa, en vez de estar como aquí negociando para todos, eso no nos cabe, ¿no? No nos cabe, y luego hay un problema. En España la afiliación es de las más bajas de Europa, que me parece que no llega a un 8% de todos los trabajadores. Y claro, si solo se aplicaran convenios a un 8% de trabajadores, sería un poco dejar desregulado el mercado laboral, ¿no? ¿Y por qué la gente no se afilia más en España? Bueno, hay múltiples razones, ¿no? Una puede ser eso que mencionabas antes de cierta pérdida del papel de los sindicatos en España, un poco ese cierto desprestigio que está a día de hoy, ¿no? Y se ve en las huelgas, se ve en la calle, en las manifestaciones, que no hay mucho seguimiento. Pero otra razón importante es que lo que decíamos antes del convenio de eficacia general, ¿para qué me voy a afiliar yo a un sindicato si este sindicato negocia este convenio y claro, se me va a aplicar? Se me va a aplicar igual, yo afiliado. Entonces ¿para qué voy a pagar yo una cuota si no me da igual, es indistinto? Entonces, cambiar eso, supondría Pero, ¿y costaría solo por el lado sindical? Digo porque hay veces cuando uno habla con determinadas personas, ¿no?, más próximas a ese ámbito, a veces te dicen que ellos estarían dispuestos a cambiar el modelo, pero que es que hay veces que la administración o la propia patronal no le interesa. Esto también ya tiene la dinámica de la negociación, ¿no? Claro. Sí, aquí habría que empezar un poco al revés. Sería empezar a decir, vamos a ver, vamos a intentar que haya más afiliados, para que el sindicato realmente se sienta legitimado por la gente que se afilia, o que le vota, para que haya más afiliados, pues teníamos que hacer que, primero, el sindicato hiciera un esfuerzo para conseguir más afiliados. Y para eso lo que habría que hacer es eliminar las subvenciones. A día de hoy están muy subvencionados y es cierto que ya con la crisis poco a poco se van reduciendo las subvenciones y a todos los niveles, estatal, local, autonómico, pero sigue habiendo subvenciones y bueno... Entonces, no requieren de un esfuerzo de marketing, entre comillas, de conseguir afiliados, ¿no?, para tener más dinero. Pero el momento que tengas más afiliados, ahí sí que puedes decir, oye, yo te doy un valor añadido. ¿Por qué la afiliación en otros países europeos es tan alta? En Dinamarca me parece que es un 75%. En los países nórdicos, sobre todo, está en torno al 70-80% de afiliación sindical de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque el sindicato danés o el sindicato noruego, pues aparte de negociar tu convenio colectivo, que establece incluso las indemnizaciones que tienes que percibir en caso de extinción de contrato, o sea que la ley no dice nada, lo tiene que decir el convenio, o sea que negocia y tiene fuerza de negociación, aparte pues te está dando otros servicios. Son sindicatos más de servicios. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos con un grupo de sindicales ahí en Bruselas, había representantes de todos los sindicatos, españoles también, y estos daneses noruegos decían, no, es que nosotros tenemos una empresa de seguros. El sindicato la maneja. El sindicato maneja el fondo de pensiones de sus afiliados.
El sindicato tiene incluso entidades financieras para hacer préstamos cuando un señor pues le van a quitar la casa, o un préstamo hipotecario. Entonces te da tiene agencias de viajes. Entonces te dan servicios añadidos que además si funcionan bien y son serios y oye, con buenas ventajas, pues a la gente le interesa. Entonces la gente se apunta y se afilia. En España el papel del sindicato básicamente se reduce a eso, a negociar los convenios y un papel un poco más representativo e institucional, ¿no? Sí, sí, un poco el marco que hemos comentado antes desde el inicio de la transición, ¿no? Efectivamente. Realmente casi estaban sentados en el hemiciclo, ¿no? Vamos, sin casi. O sea, sí, estaban ahí. Al final eso... Se les pues, quiso también, dar una legitimación vía Constitución Española y desde entonces no se ha cambiado, claro. Y también por el origen. Porque claro, veníamos también de una época donde se les había prohibido. Claro. Es darle totalmente la vuelta, ¿no? Quizá ahora esta situación de crisis, pues igual que hace reflexionar a las empresas, sin duda ninguna también lo estará haciendo con ellos, seguro. Con los sindicatos, un poco por estrategia de globalización y de supervivencia de futuro. ¿Qué vamos a hacer de futuro, claro, ¿no?